Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos los que estéis asistiendo desde España. También muy buenos días a todos los que asistéis de Latinoamérica y también agradeceros a todos los que asistís desde otras partes del mundo. Mi nombre, como bien ha comentado Carlos, es Juan Luis García Rambla. Soy consultor de seguridad y sistemas en Synertia Solutions. Y bueno, tengo el placer de haber sido galardonado por Microsoft durante ya 8 años con el galardón del premio de MVP en diferentes categorías. Actualmente tengo el galardón en la categoría de Forefront. En el día de hoy, bueno, vamos a estar durante 1 hora aproximadamente conmigo dando y comentando todas aquellas novedades en cuanto a virtualización de lo que se refiere a Hyper-V en su versión de Windows Server 2012 R2. En principio, bueno, la idea es hacer la presentación y luego dejar un tiempo al final para todas aquellas preguntas, cuestiones que queráis realizar, responderlas sin ningún problema. No obstante, al finalizar también os facilitaré mi dirección de correo electrónico, así que cualquier pregunta que os surja a posteriori o tengáis alguna inquietud, no dudéis en realizarla posteriormente. La agenda pues prevista para hoy es la siguiente. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es esto de Hyper-V. Ya sé que prácticamente casi todos vosotros ya conoceréis qué es Hyper-V, pero bueno, adelantaros algunas de las cuestiones, también consolidar algunos de los fundamentos importantes desde que aparece en su versión de 2008 hasta la nueva versión de R2 que tendrá ya finalmente su lanzamiento en breve. Y bueno, hablaros también un poquito, inicialmente, bueno, sabéis que es parte de la plataforma de Windows Server 2012 R2. Ya mi compañero Joshua hizo un webcast bastante bueno de cuáles eran todas estas novedades, estas nuevas características de servidor, con lo cual no me voy a centrar en eso y solamente me centraré en los aspectos de virtualización. Hay novedades muy importantes y muy interesantes, luego ya os la comentaré. Y fundamentalmente la vamos a dividir en varias partes, la parte de gestión, la nueva generación de máquinas virtuales, esta nueva generación, la generación 2, ya veis en qué consisten y cuáles son las nuevas ventajas que nos aportan, todos aquellos aspectos relacionados con la funcionalidad, el almacenamiento, el soporte y algunas funcionalidades de mejora que aparecen con el SID virtual. Ya fueron muy significativas algunas con respecto a Windows Server 2012, pero aquí se han avanzado y hay algunas muy interesantes, sobre todo algunos fanáticos de la seguridad como yo, pues bueno, suponen una mejora muy importante. Y esto es más o menos, bueno, los temas que trataremos en el día de hoy. Básicamente, bueno, como ya sabéis, Hyper-V es parte de Windows Server 2012 R2, aunque también existe la versión de Microsoft Hyper-V. He tenido la suerte de contar, de estar trabajando con Hyper-V desde sus inicios, con Julián Blázquez, que es compañero mío también en Synertia Solutions. Pues participamos ambos en el lanzamiento de Windows Server 2008, precisamente con un seminario de Hyper-V, por lo cual, pues bueno, es un producto que lo hemos recorrido desde sus inicios y a día de hoy, pues bueno, seguimos trabajando con él. Es un producto que tengo que decir que me gusta cada día más, cada vez tiene nuevas funcionalidades. Windows 2008 supuso inicialmente, pues bueno, ese inicio de cualquier producto, está bien, que creemos que faltan cosas, es mejorable y de hecho lo vimos con R2. Cuando sale Windows Server 2008 R2 supuso una consolidación de producto y unas mejoras significativas, empezando por Live Migration, que es una demanda que habían hecho muchas empresas, muchas organizaciones, pero evidentemente hubo mucho más. 2012 ha significado para el producto un despegue, pero significativo, fundamentalmente porque ha mejorado en muchísimos aspectos. Mejoras en escalabilidad. En la versión 2012, para daros algunos datos, supongo que algunos ya los conocéis, otros no, el simple hecho, por ejemplo, de procesadores lógicos en el hardware, en la versión 2008 R2 estaban soportados 64. Sin embargo, en la versión 2012 se amplía a 320. Eso implica un factor de mejora de casi de 5. De multiplicar por 5 el valor anterior. Pero no solamente eso, sino incluso los procesadores que estaban soportados por máquina virtual, 4 en la versión 2008 R2 y 64 en la versión de Windows Server 2012, con un factor de mejora de 16. Y bueno, podríamos estar hablando de tamaño de disco, de 2 terabytes, supuso un cambio a 64 terabytes en la versión 2012. ¿Y qué nos trae la versión R2 del Windows Server 2012 con Hyper-V? Pues bueno, sobre todo algunos elementos que pueden parecer pequeños,
inicialmente por su dimensión, porque no son grandes números como las mejoras en escalabilidad que ya nos había dado la versión previa, pero sí ofrecen unas funcionalidades que en ocasiones se han venido demandando por las empresas, que nos van a permitir hacer cosas que van a ser mucho más fáciles para nosotros y evidentemente las vais a notar. Vamos a hablar de ellas. Pero también hay mejoras sobre funcionalidades que ya existían. Y nos da también por algunos aspectos fundamentales como una nueva generación de máquinas virtuales, hablaremos de ellas, y sobre todo también algunas nuevas capacidades en los sistemas de virtualización de red. Mejoras fundamentales consolidando aquellos elementos que ya de por sí pues, bueno, eran bastante significativos en la versión previa de Windows Server 2012 para Hyper-V. Aquí os presento ahora un cuadro de esas mejoras y novedades, donde podéis ver qué es nuevo o qué está actualizado, es decir, ya existía en la versión previa, pero se han realizado algunas mejoras, por ejemplo, por aspectos de todos los elementos de funcionalidad, pero también de almacenamiento, otros aspectos de soporte. Hay una serie de elementos muy importantes que han ido apareciendo o bien se han actualizado. Y algunos de ellos, pues bueno, ya lo veréis, algunos se va a reír porque son cosas que a veces se habían demandado inicialmente como una característica que querían ver en el producto. A día de hoy ya los tenemos. Veréis esas funcionalidades de los servicios de integración, o funcionalidades como el nuevo modo de sesión avanzado en el cual podemos compartir dispositivos tales como USBs o dispositivos como los Smart Card entre la máquina física y la máquina virtual. Ya iremos viendo esos elementos, iremos haciendo determinadas demos de algunas de las funcionalidades. No es mucho el tiempo que tenemos, es una hora, pero bueno, intentaremos dar alcance a casi todos aquellos elementos que bueno, pues, consideramos que son significativos y que de una u otra forma pueden suponer un avance e incluso calidad de funcionalidad para el administrador en su día a día en el trabajo con entornos de virtualización. Aspectos, pues como hablamos en la agenda, vamos a ir dividiendo por diferentes elementos y algunos de ellos, pues bueno, temas como la gestión. Nos hemos encontrado a veces limitados por el hecho que desde una consola no podemos gestionar entornos previos. Bueno, pues en este caso desde la consola de Hyper-V de la versión R2 podemos gestionar también la versión previa de Hyper-V de 2012. Y una cosa que bueno que parece pequeña en cuanto a funcionalidad, pero es un avance significativo sobre todo en determinados entornos que por su complejidad, su seguridad o demás, pues no tienen conexión a Internet o tienen unas características muy peculiares. El uso de UMA. ¿Qué es este elemento? Pues este elemento es una funcionalidad que me va a permitir en entornos de data center server el poder realizar la activación totalmente transparente para la máquina virtual, de tal forma que no hace falta introducir licencia a la máquina virtual, no hace falta realizar el proceso de activación de ese licenciamiento para la máquina virtual, inclusive aunque la máquina virtual pase de un servidor a otro servidor de data center. Ventaja, pues evidentemente una muy importante en aquellas máquinas virtuales que por sus características, alta seguridad, disponibilidad o funcionalidad no se encuentren conectadas a Internet o no haya que realizar temas de reinicio porque determinados elementos, pues bueno, no hace falta activarlas, sino que es un elemento implícito del proceso de activación e incluso podemos hacer un seguimiento significativo al uso de licencias directamente desde el servidor de virtualización sin necesidad de poder facilitar el acceso a las máquinas virtuales. Tengo una máquina virtual que considero altamente seguro, existe un departamento que es el encargado de gestionar licencias y no voy a tener que facilitarle un acceso directo a ese servidor para conocer la licencia y demás. Simplemente con el acceso sobre el servidor físico tendría acceso a toda la información de licenciamiento de las máquinas virtuales sobre las cuales estaría trabajando. Con lo cual, como os comentaba, algunos elementos como este pueden parecer que son menores, sin embargo, son muy importantes en determinados escenarios y va a hacer la vida mucho más cómodo y funcional a todos aquellos administradores. Un elemento muy importante quizás va a ser una de las grandes novedades de los aspectos más significativos de esa visión que tenemos de Hyper-V, es la nueva generación de máquinas virtuales, la generación 2. Objetivo, pues objetivo es dotar de características similares a las que ya tenemos con los dispositivos, los sistemas físicos, también dotarlas a los sistemas virtuales. La idea es liberar
poco a poco, y en este sentido además se ha ganado bastante, todos aquellos aspectos de emulación que se daban con determinados dispositivos. Esos elementos de emulación, como por ejemplo el dispositivo de red heredado, pues implicaban que había ciertas características que no iban a poder, aunque no se podían utilizar, como por ejemplo la seguridad del arranque, con el arranque seguro UEFI, puesto que no estaba soportado para elementos previos, o la posibilidad de utilizar dispositivos virtuales SCSI directamente para el arranque y no tener que utilizar un dispositivo emulado de tipo IDE. Bueno, esta nueva generación, luego ya veremos cómo se implementa y cómo trabaja, estaría disponible, eso sí, para los sistemas operativos invitados de un entorno virtual de Windows Server 2012 R2, para las versiones 64 bits, tanto de Windows 8 y Windows Server 2012, es decir, la versión que ya salió hace un tiempo, y también estaría disponible para los nuevos sistemas, la nueva revisión de Windows 8.1 y para la versión R2 de Windows Server 2012. Hay un aspecto fundamental, por ejemplo, ya lo veréis, en la capacidad de poder arrancar de dispositivos virtuales SCSI, puesto que se unirá a una funcionalidad muy importante que veremos a posteriori, que es la posibilidad de ampliar en caliente el tamaño de un disco de tipo VHXD, aunque esté la máquina arrancada y sin ninguna caída del sistema. Solo que necesitamos que para realizar esa ampliación, el disco que vayamos a ampliar tenga que estar trabajando sobre un dispositivo tipo SCSI. Entonces, bueno, hay ciertas mejoras que van unidas a una serie de funcionalidades, incluidas las de la nueva generación. Una pregunta que va a pensar rápidamente la gente es, ¿y pueden convivir en un mismo servidor de Hyper-V máquinas virtuales de la primera generación y de la segunda generación? Sin ningún problema. Es decir, yo puedo convivir si tengo un servidor de Windows Server 2008 o R2 en un sistema Hyper-V de Windows Server 2012 R2 como si fuera máquina de generación 1, y puedo tener a su vez también una máquina de Windows Server 2012 R2 con la nueva generación, la generación 2, sin ningún problema, y haciendo la convivencia. Cada una adquirirá aquellas capacidades y características que evidentemente le ofrezca la generación a la cual pertenecen, bien sean adaptadores tipo tradicionales para determinados arranques. Por ejemplo, si vamos a desplegar una imagen de sistema operativo, en la primera generación necesitamos un adaptador tradicional, con lo cual no ganamos determinadas capacidades que sí ganaríamos con un adaptador de tipo sintético, con un adaptador de red de tipo sintético. Sin embargo, esa funcionalidad sí estaría disponible para aquellas máquinas virtuales que hayan salido en la nueva generación. Como comentaba, importante saber qué sistemas operativos van a ser los que van a estar soportados para esta nueva generación. Luego ya veremos cómo se implementan máquinas virtuales de esta generación. Cuando pasemos a una parte de demo ya os realizaremos esa funcionalidad. Pero ya digo, suponen una mejora significativa. Aquí en el cuadro que os presento en la siguiente diapositiva lo que tenemos es esa comparativa de aquellos elementos que desaparecen y los nuevos elementos que aparecen. En principio, por ejemplo, pues bueno, el dispositivo de controladora de disco, podemos arrancar, ya digo, como comentaba, desde un Virtual SCSI, todos los sistemas de BIOS, con la posibilidad de utilizar arranque seguro con el firmware de tipo UEFI, adaptadores de red de tipo sintéticos, con lo cual ya no solamente estamos limitados a Hyper-V 4 como tendríamos con un adaptador tradicional, sino que incluso podemos hacer implementación de IPv6 para hacer un arranque por red, por ejemplo, para el despliegue de un sistema operativo. Perdemos alguna cosa, como por ejemplo el soporte a floppy, que no lo tenemos en la nueva generación de tipo 2. Sin embargo, pues bueno, hay una serie de elementos, como por ejemplo, sobre todo, el no trabajar en modo emulado para determinados elementos, sino que estamos trabajando directamente con adaptadores de tipo sintético, con lo cual tenemos una reducción significativa en cuanto al uso de recursos y evidentemente la mejora en general que supone toda esta funcionalidad. ¿Vale? Hay otras funcionalidades que ya veremos luego posteriormente, que no tienen que ver con lo de la generación, son implícitas independientemente de la máquina virtual que tengamos. Sin embargo, otros de los elementos sí dependerá o podrá influir de forma muy significativa la generación en la cual nos encontremos. Bueno, como os comentaba, pues vamos a ver viendo durante el transcurso de la sesión, a la vez que vemos alguna funcionalidad, pues vamos a ir viendo estas características. Voy a compartir el escritorio. Y ahí ya tengo un entorno de máquina virtual con un Hyper-V en su versión R2.
Ya os mostraré. Bueno, aquí tenéis máquina, aquí tengo la máquina, el servidor de Hyper-V ya montado sobre una versión de Windows Server 2012 R2. A su vez aquí tenemos una máquina virtual para algunas de las funcionalidades que os comentaré posteriormente. Y básicamente, ¿cómo generar una máquina virtual de generación 2? Es muy simple. Cuando estamos creando la nueva máquina virtual, pues además de especificar el nombre y la ubicación como siempre en el proceso tradicional del asistente que ya hemos tenido desde las versiones previas, pues vamos a ver un nombre, test webcast. Aquí es donde identifico el tipo de generación, ¿vale? Como bien dice el asistente, una vez que hemos creado una máquina virtual, la generación no puede ser cambiada, así que es un proceso crítico. Si estamos ante una máquina de Windows 2012 en adelante o Windows 8 en adelante, bien sea la versión 8.1 de Windows o bien la versión de R2 de 2012, pues la opción a decantarse evidentemente sería la correspondiente a la generación 2. ¿Qué cosas vamos a ver mejoradas? Pues si sacamos las propiedades, la configuración de esta máquina virtual que ya tengo, pues evidentemente el primer aspecto fundamental es el firmware, con la posibilidad de trabajar sobre un arranque seguro. La máquina está arrancada, hay ciertas capacidades que no se pueden modificar, pero es un arranque en el cual podemos controlar perfectamente bajo qué sistema va a poder realizar el arranque de tipo Wake on LAN de la máquina virtual, qué consideraciones hay que tener presentes, también, pues por ejemplo, en el caso de arrancar, cómo vamos a arrancar, vamos a ganar las capacidades de seguridad tipo EFI que ofrece un arranque de cualquier BIOS de sistema físico, también como os comentaba la posibilidad de trabajar directamente con controladoras casi sin necesidad de depender de ese adaptador emulado que tenemos en la generación previa. Y bueno, una serie de elementos que son importantes, son significativos. No cuesta nada generar la nueva generación 2 para una máquina virtual y sin embargo las ventajas que vamos a adquirir con ellas son importantes y evidentemente sacaremos partido a lo largo del tiempo de las mismas. Bueno, recuperamos las diapositivas. Lo veremos reflejado luego posteriormente, es decir, no solamente el hecho de un escenario con una nueva generación para garantizar el arranque, algunos procesos del arranque y que esto sea más seguro, sino que en determinados aspectos de funcionalidad que iremos viendo a lo largo de la sesión, veréis que es importante ese aspecto de generación 2. Bueno, en cuanto a funcionalidades, cuestiones importantes. Live Migration. Podemos determinar aspectos que previamente no existían, como por ejemplo opciones para realizar procesos de Live Migration. En Hyper-V, Windows Server 2012, apareció la funcionalidad de poder hacer un Live Migration sin necesidad de tener que compartir un recurso. Existían diferentes escenarios en los cuales una máquina virtual podía viajar desde una máquina física a otra máquina física totalmente diferente, incluso cuando sus recursos no estuvieran siendo compartidas. Es decir, podíamos ir mucho más allá de lo que nos da un sistema de alta disponibilidad de un clúster de conmutación por error. Sin embargo, el método que se utilizaba era el TCP/IP. Sin embargo, ahora nos han dotado de dos métodos más. El método de compresión, de tal forma que es TCP/IP, pero en un entorno en el cual se realiza una compresión muy importante y significativa de la información que viaja al realizar una migration entre sistemas. Y bueno, y también funcionalidades de poder hacer uso del protocolo SMB 3.0 que ya había aparecido, para realizar la copia de la información haciendo uso de ese protocolo. Bueno, es una funcionalidad importante, sobre todo porque nos abre el abanico a la hora de controlar y de dar otras funcionalidades. El sistema predeterminado y recomendado es el de compresión, fundamentalmente porque es un método que unifica la parte del TCP/IP que ya había aparecido en la versión previa y que era el método utilizado en Windows Server 2012 y Hyper-V, y a la vez también nos da esa capacidad de compresión alta para mejorar y disminuir los tiempos de retardos de la migración de datos entre un servidor y otro servidor. Aquellos que ya hayan adquirido la experiencia de Windows Server 2012 en las funcionalidades de la migration, incluso cuando se realiza un entorno de recursos no compartidos, pues verán esas ventajas que ya se reportaban y que aquí se ven favorecidas por los nuevos mecanismos. En la versión previa apareció una funcionalidad de réplica, con la posibilidad de replicar máquinas virtuales entre un servidor y servidor. Aún no teniendo un entorno de alta disponibilidad, un clúster de conmutación por error, siempre podíamos tener las garantías de
poder replicar una máquina virtual de un servidor en otro servidor, de tal forma que luego hubiera un procedimiento o bien manual o bien generado mediante un proceso de desatendido o atendido en base a script o haciendo uso de sistemas de System Center que ya iremos viendo a lo largo de webcasts con sesiones que daremos también el equipo de Sidertia Solution. Y bueno, apareció esa funcionalidad de la réplica, pero había unos aspectos que no se podían configurar, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando quiero establecer procesos de replicación con una frecuencia determinada? Existía un valor predeterminado que no era cambiable. Sin embargo, actualmente, pues bueno, con la versión de R2 podemos establecer incluso, por ejemplo, la frecuencia de replicación, entre otra serie de aspectos importantes que pueden ser tocados en los parámetros de replicación, con lo cual, pues bueno, podemos determinar cuál es el mejor momento, en entornos de alta criticidad, disminuir ese tiempo de replicación, bueno, y ya digo, en ese aspecto, pues una mejora también en cuanto a la funcionalidad de un elemento que, si bien ya existía en la versión 2012, aquí única y exclusivamente lo que nos han dado es otra capacidad adicional para controlar por nuestra cuenta cuál es la frecuencia con la cual se va a realizar esa replicación, adaptarla a nuestras necesidades de nuestro entorno y en el caso incluso de entornos mixtos, complejos, pues poder replicar determinadas máquinas virtuales con una distancia en tiempo mucho mayor si realmente no son tan críticos y sin embargo aquellos que sean más críticos y que necesitamos esa replicación, pues bueno, que se produzca cada menos tiempo, pues realizarla pues con una menor frecuencia, incluso hasta con valores de 10 segundos. Bueno, cuestiones importantes, pues una cosa que le va a gustar a mucha gente, el modo de sesión mejorado. Unido a la capacidad de las mejoras en los servicios de integración, que luego también veremos y os comentaremos, pues dotamos de una serie de capacidades que, bueno, que yo sé que muchas empresas vienen demandando desde hace tiempo y, bueno, se ha aportado ya una solución para compartir dispositivos, realizar procesos rápidos como, por ejemplo, copiar entre la máquina física o la máquina que ha conectado al entorno de Hyper-V y la máquina virtual, pues sin necesidad de hacer conexiones por las redes, simple y llanamente copiando y pegando a través del portapapeles, ya no solamente texto, sino ficheros o cualquier otra información, o incluso la posibilidad, como ya os comentaba, de presentar las unidades de disco, sistemas como los USBs y otra serie de elementos a las máquinas virtuales. Como ya comentaba, es algo que se venía demandando desde hace tiempo y bueno, la tenemos ya aquí con la versión de R2. Eso sí, también comentaros que estos elementos no van a estar disponibles para todos los sistemas operativos, solamente estarán disponibles para las versiones de Windows 8.1, los modos de sesión mejorado y de Windows Server 2012. Y luego también otra serie de funcionalidades importantes, como la posibilidad de exportar máquinas virtuales en caliente. Quiero realizar una exportación, no puedo parar la máquina virtual, no debo pararla, es un entorno de producción, pero quiero realizar una serie de pruebas en preproducción o en laboratorio y necesito esta máquina virtual, no se puede parar, bueno, pues no hay ningún problema. Podemos realizar la exportación ahora mismo de la máquina virtual ya en caliente y luego posteriormente pues montarlo en un entorno de laboratorio para recrear cualquier circunstancia, como por ejemplo vamos a instalar determinado software o determinado driver, no sabemos cómo va a afectar a la máquina, no lo quiero hacer en producción, no puedo parar la máquina virtual, tengo una capacidad de realizar esa exportación de la máquina en caliente y realizar las pruebas en laboratorio como sería convenientemente. Como os comentaba, se ha cambiado el modo de sesión a un modo de sesión mejorado. ¿Qué teníamos? Pues bueno, este es el modo de sesión tradicional. El aspecto fundamental, que ya veréis el cambio con el siguiente dispositivo, es el acceso a drivers. Drivers de entrada y salida como eran vídeo, teclado y ratón. Se utilizaban a través de adaptadores tradicionales, un entorno emulado, en el cual, pues bueno, tendría la capacidad de controlar mediante ese modo de emulación el vídeo, el teclado o los dispositivos del ratón, pero no existe la posibilidad de poder compartir información directamente entre un sistema y otro sistema. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues aprovechar una tecnología que ya existía. Me explico. Cuando algunos de vosotros hacéis usos de los servicios de escritorio remoto, pues veis que podéis compartir elementos entre la máquina física y la máquina virtual. Puesto que esa información ya existía, esos servicios ya existían, lo único que se ha hecho es extrapolarlos al entorno de máquina virtual. De tal forma que a través de la consola de gestión de máquina virtual tengo la disponibilidad de los elementos similares a los servicios de escritorio remoto para acceder a recursos y elementos existentes en la propia máquina. Con lo cual eso me aporta esa funcionalidad
de características que, bueno, que a veces eran muy importantes tratarlas. Soy consciente de que han sido demandadas. Yo mismo, pues bueno, en algunas circunstancias me he visto, pues necesito ahora mismo compartir este fichero y es importante pasarlo, pero resulta que la máquina virtual se encuentra en un segmento al cual no accedo y ahora ¿qué hago? ¿Cómo trato esa información? Bueno, al final lo conviertes en una ISO, lo metes, pero bueno, es un tiempo de espera que bueno, que a veces se hacía importante. Bueno, ya lo tenemos. Ya tenemos este sistema, vamos a verlos, vamos a ver cómo funciona el sistema de sesión mejorada. Os cuento aquellas cuestiones a tener en cuenta, porque no solamente es que ya esté, sino que también hay que activar una cierta funcionalidad en el sistema. Una funcionalidad que sí está disponible de forma predeterminada para los puestos de trabajo en Windows 8.1, pero que hay que activarlo pues por cuestiones de seguridad, porque realmente no todos los sistemas lo van a requerir, y habría que activar los sistemas de sesión de integración y los módulos de sesión mejorada en los sistemas de Windows Server 2012 R2. Bueno, pues vamos a verlos y vamos a ver esas capacidades y esas funcionalidades que tenemos. Sacamos el escritorio nuevamente y vamos a ver la máquina virtual. Bueno, aquí la tenemos. Lo único que vamos a hacer pues bueno, vamos a sacar una serie de propiedades que quiero que veáis. La configuración de Hyper-V. Antes os hablaba de la posibilidad de configurar el proceso de replicación. Aquí tengo estas capacidades, ¿vale? Especificar una serie de funcionalidades. No tengo habilitado ese sistema de replicación, pero bueno, son esas capacidades de replicación. Y aquí tengo la directiva de modo de sesión mejorada. Es si yo habilito el sistema de sesión mejorada para este entorno y para todas aquellas máquinas que se ejecuten en este servidor. Ya lo tengo habilitado. Simple y llanamente, cuando conecte contra la máquina virtual, vais a ver que se va a realizar una petición de cuáles son aquellos elementos que quiero compartir entre mi sistema físico, mi sistema anfitrión y en este caso mi máquina virtual. En un modo que muchos de vosotros vais a ver, no va a ser extraño, simple y llanamente porque vais a ver que es similar a cómo se hace en el sistema de escritorio remoto. Bueno, pues vamos allá con él. Vamos a realizar la conexión con la máquina virtual. Aquí me está conectando. Aquellos que hayáis trabajado con las versiones previas de Hyper-V, esta pantalla no os ha salido nunca. Es más, si yo selecciono la opción de mostrar y me voy a los recursos locales, pues aquí podemos ver todos aquellos elementos que de una u otra forma se pueden compartir entre el sistema anfitrión y el sistema virtual. No solamente audio, sino también impresoras, el portapapeles y una serie de elementos más, como pueden ser las unidades, y yo puedo seleccionar qué unidades hay. Aquí veis que yo tengo una unidad extraíble, puedo seleccionar la unidad extraíble, la unidad C, y otros dispositivos plug and play que yo tuviera, si existiera algunos, o incluso marcar aquellos que conectaré más tarde, de tal forma que en el caso de que conecte uno a posteriori, en caliente sería representado sobre la máquina virtual. Vamos a ver esto en qué consiste. Bueno, pues conectamos. Aquí lo tenemos, la máquina virtual. Introducimos credenciales. Bueno, tenemos ya acceso a nuestra máquina virtual. Vamos a ver los diferentes elementos que tenemos. Bueno, y aquí podemos ver, por ejemplo, esa unidad que os comentaba previamente de el sistema de disco, el pendrive que tengo ahora mismo conectado a la máquina física. Vamos a ver. Bueno, pues en principio ya digo, un entorno controlado. Evidentemente puedo copiar el fichero, trabajar con él sin ningún problema y sin ninguna pega. ¿Vale? Lo puedo abrir y realizar cualquier operación. Al igual que esto, voy a ir a la máquina. Voy a recuperar ahora la máquina física. Pasado aquí a pantalla completa. Vamos a ver cómo está en pantalla completa y a su vez también. Vale. Estoy recuperando. Vale, tengo aquí un pequeño inconveniente. Me ha pasado la máquina virtual a pantalla completa.
vamos a finalizar la tarea para poder recuperar el escritorio y volver a conectarlo. Bueno, pues aquí lo tenemos, nuevamente la máquina virtual. Vamos a ver si la conseguimos recuperar. Aquí está nuevamente. Voy a seleccionar los recursos locales nuevamente de la máquina virtual, las diferentes unidades, porque vamos a hacer otra prueba que también es bastante importante. Como os comentaba ya, no solo el hecho de que ya puedo ver las unidades, puedo compartir en el caso de que hubiera tenido algún sistema, pues por ejemplo de alguna unidad externa o alguna unidad de tipo plug and play también la estaría viendo, sino incluso el hecho de que si yo me creo un nuevo fichero aquí, por ejemplo, fichero de texto, o sea, un txt, lo selecciono, copiamos y lo vamos a pegar en la máquina virtual. Como veis, se pueden pasar y ya se puede pasar información entre una máquina virtual y otra sin necesidad de que haya una conexión por red, con lo cual es un entorno de que quiero pasar una información a una máquina, ya no es necesario montar una ISO, realizar una serie de procesos, conectar por la red, sino que se pueden hacer directamente y trabajando. Y un elemento que te digo también muy importante es esa capacidad que tenemos de poder hacer una exportación de la máquina virtual incluso en caliente. Consola de Hyper-V, selecciono la máquina evidentemente se está ejecutando, marco la opción de exportación, determino a qué lugar quiero llevar esta máquina virtual, vamos a seleccionar por ejemplo el propio sistema. Bueno, vamos a crear aquí una carpeta y vamos a seleccionar esta carpeta como destino de la exportación. Como os comentaba, la máquina virtual se está ejecutando, ¿vale? El proceso de exportación se está realizando, va actualmente a un 14, un 16%. Bueno, y lo que podéis comprobar aquí es que la máquina virtual sigue trabajando, puedo abrir el fichero, puedo seguir escribiendo sin ningún problema, puedo cerrarlo, guardarlo, y en principio, pues bueno, ese trabajo que se está realizando de exportación en caliente me va a permitir realizar pruebas en entornos en los cuales no puedo apagar la máquina virtual, necesito hacer pruebas que, bueno, que son críticas, hay que pasarlas al laboratorio, pues bueno, me puedo llevar perfectamente mediante el proceso de exportación la máquina virtual en un entorno de preproducción y realizar ahí las pruebas correspondientes. Bueno, algunas mejoras, como os comentaba, en cuanto a funcionalidad que son importantes. Bien, antes os comentaba que bueno, es sesión mejorada. Si es sesión mejorada hay una parte que corresponde al servidor, pero también hay una parte que corresponde al cliente. ¿Dónde la tenemos? Pues la tenemos aquí. Aquí activo y desactivo la funcionalidad de sesión mejorada. Como os comentaba, en Windows 8.1 la sesión mejorada está activa de forma predeterminada, pero en Windows Server 2012 R2 la sesión mejorada hay que activarla. Si yo no activo la sesión mejorada, veréis que pierdo la conectividad con la máquina virtual, es porque he dejado de compartir aquellos recursos que son accesibles del sistema. Aquí tendría el acceso convencional que tendría con mi sistema de Hyper-V previo a la versión de R2. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión. Y en esta circunstancia, pues ahora ya veréis que ya no tengo disponible esos recursos que sí tenía previamente, puesto que he desactivado la funcionalidad de sesión mejorada. En el momento que yo vuelvo a habilitar la funcionalidad de sesión mejorada, se vuelve a activar nuevamente la sesión. Y si yo inicio nuevamente la conexión con la máquina virtual, en el momento de realizarse la conexión, estoy pidiendo ahora mucho ya de golpe, me va a volver a preguntar esas condiciones en las cuales yo quiero acceder a recursos locales de tal forma que puedan estar compartidos entre la máquina física, la máquina virtual o aquella máquina, no la física, no tiene por qué ser directamente la física, sino aquella máquina en la cual estoy utilizando la herramienta de conexión, la máquina virtual, para realizar el acceso a la máquina virtual que yo decida de mi organización. Bueno, pues esta parte, ya digo, es una parte importante, que en cuanto a funcionalidad, muchos de vosotros vais a sacar mucho partido del entorno y veréis que, bueno, que nos ofrece unas capacidades mayores que las que teníamos ya en estas versiones previas. Bueno, vamos a seguir viendo estas novedades. Las últimas nos habíamos quedado en estas sesiones mejoradas y las capacidades en cuanto a los servicios de integración, pero no son las únicas. Bueno,
en almacenamiento, ganamos una ventaja muy importante en los entornos de clúster, llegar a poder compartir VHDX. Las versiones previas, que cuando teníamos un clúster, ¿qué es lo que hacíamos? Pues compartíamos directamente un alum, un sistema a través de iSCSI, de un adaptador, pero no podíamos realizar la compartición directa de un fichero de tipo VHDX. Ahora sí es posible. Es posible siempre y cuando el fichero de tipo VHDX esté almacenado en un recurso compartido de clúster, en un volumen compartido. Ya mi compañero Joshua no voy a hablar mucho más de esto porque habló ya de forma significativa en el anterior webcast, con lo cual, pues bueno, aquel que quiera ver más información la tiene disponible, ya digo, en el anterior webcast. Pero hay partes muy importantes, como por ejemplo, esto es una cosa que, bueno, que considero un gran avance, que es la posibilidad de redimensionar el tamaño de un fichero VHDX, siempre y cuando, eso sí, esté unido a un controlador SCSI. Aquí es muy importante la nueva generación. ¿Por qué? Porque la nueva generación yo puedo tener discos de arranque unidos directamente a un controlador SCSI. Y la posibilidad de ampliar en el caso de que se me esté quedando corto de tiempo, sin necesidad de parar la máquina virtual, es un aspecto muy importante. Bueno, también como elemento muy importante, algo que se demanda cada vez más, sobre todo en el tratamiento de Big Data, de tratamiento de datos, en sistemas de base de datos, donde tenemos que controlar muchas veces los accesos a disco, a todo el sistema de almacenamiento. Hay veces que lo podemos hacer directamente en el hardware, porque el hardware nos da la posibilidad de realizar los controles IAPS, el Input-Output Operation per Second, pero hay otras veces que no lo podemos realizar. Pues ahora el propio sistema nos da la posibilidad de que podamos establecer las cargas máximas y mínimas de esas entradas y salidas para realizar las operaciones por segundo sin necesidad de tener que depender del hardware. Si tenemos el hardware perfecto, si no, nos lo ofrece el propio sistema. Y también algunos elementos importantes, como por ejemplo que Hyper-V, en la versión previa ya existía la posibilidad de detectar fallos de almacenamiento físico, pero solamente era permitido esa detección de fallos cuando realizaba de control de almacenamiento físico para un sistema de clúster y balancear la máquina virtual de un nodo a otro nodo dentro de ese clúster. Actualmente ya no solamente dispositivos gestionados por el sistema de Windows Failover Clustering, sino también para cualquier otro sistema de Windows Failover Clustering trabajando sobre SMB 3.0. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, es una funcionalidad mejorada, que ya no tenemos que tener un requisito, la limitación para detectar el fallo y realizar el balanceo, sino que actualmente también en sistemas que no son gestionados por el propio Windows Failover Clustering nos da esa posibilidad de realizar la migración. En cuanto a soporte, pues bueno, se amplían determinadas funcionalidades, como por ejemplo el soporte a entornos Linux. Pero hay una serie de capacidades que estaban permitidas por los sistemas de integración, los servicios de integración que presentaban las máquinas virtuales de sistemas operativos Microsoft, pero que no existían para el soporte de Linux. Bueno, pues ahora mismo las máquinas de Linux, bien sean en sistemas de Hyper-V y también evidentemente aquellos entornos que se encuentren en Azure, pues bueno, que van a estar soportadas algunas funcionalidades como por ejemplo la copia o una serie de funcionalidades de los servicios de integración, como por ejemplo puede ser el tratamiento de la memoria dinámica, que en las versiones previas no existía para sistemas operativos Linux soportados y que actualmente pues ya existirían para la versión de Windows Server 2012 R2 la posibilidad de hacer uso de la memoria dinámica, que ya apareció en en versiones previas de 2008 R2, ha aparecido ya el uso de memoria dinámica, pues en este caso pues bueno, se ha ampliado y mejorado su soporte no solamente a máquinas virtuales con sistema operativo Microsoft, sino también a máquinas virtuales con sistemas operativos Linux. Se ha ampliado evidentemente en este sentido los servicios de integración para dar soporte a estas nuevas funcionalidades y ahí las tendremos disponibles para los nuevos sistemas. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos, como os comentaba, esto de la posibilidad de realizar el almacenamiento. Recupero nuevamente la máquina virtual, el entorno de máquina virtual. Bueno, lo presento. Ahí lo tenemos. Me voy a validar en la máquina. Y vamos a ver ahora cuál es el espacio que tenemos a nivel de disco. Y vamos a realizar ese proceso de ampliación del tamaño de disco en caliente sin necesidad de realizar parada de la máquina virtual y poder realizar una serie
de procesos importantes, sobre todo nos estamos quedando sin disco, necesitamos ampliar por capacidad o por funcionalidad, queremos ver que la máquina necesita evolucionar. Bueno, pues vamos a nuestro servidor local, nuestra máquina virtual. Vale. Y seleccionamos, vamos a seleccionar las propiedades de administración de equipo. Bueno, y vamos a ver en cuanto a administración de disco que tenemos en esta máquina virtual. Bueno, pues estos son los discos que tenemos. Arranque, seguridad, el disco C, un disco E de 23 gigas. En este caso no tenemos espacio libre. Bien, necesito ampliar alguna de las unidades, pues vamos a dar mayor espacio de disco al sistema. En este caso, ¿en qué consistiría? Pues simplemente lo que vamos a hacer es dar nuevo espacio libre que luego tengo que redimensionar entre los diferentes discos. Es como si hiciera una ampliación del disco. En este caso, pues bueno, la ventaja de que lo estaría realizando en caliente. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues dentro de la máquina virtual, del entorno aquí tengo la posibilidad de editar disco. Vamos a seleccionar el proceso de edición de disco. Lo primero que hago es determinar cuál es el disco. Como os comentaba, importante, dos condiciones. Que el disco sea de tipo VHDX para hacer el proceso de ampliación y también en este caso que el disco, para realizar el proceso en caliente, se encuentre sobre un adaptador de tipo sintético tipo SCSI. Bueno, pues vamos a examinar, vamos a buscar este disco duro, que se encuentra en C, máquina virtual de webcache, 2012 R2 Virtual Hard Disks. Aquí tenemos nuestro disco, que es el disco que está presentado actualmente a nuestra máquina virtual. Lo abrimos, seleccionamos y entre las acciones que podemos hacerlo es compactarlo o bien, por ejemplo, expandirlo. En el caso de que tuviéramos espacio de disco disponible, que no es el caso, podríamos también reducir el espacio. En este caso todo el espacio está ocupado, con lo cual no podemos hacer una reducción de disco. Pero si identificáramos y tuviéramos un espacio disponible, un espacio libre, que no estuviera siendo utilizada por ninguna partición o ningún volumen, pues se podría llegar a utilizarlo. En este caso expandimos. Este es el tamaño actual, 161 gigabits, pues vamos a ampliarlo a 180 gigabits. Siguiente y finalizamos. Bueno, pues se ha realizado el proceso. Vamos a actualizar. Y aquí vemos cómo en caliente se ha ampliado con 30 gigas adicionales que los puedo utilizar para redimensionar mis discos, hacerlos crecer y en este caso trabajar con ellos. Una respuesta interesante, muy importante, sobre todo por un aspecto funcional que bueno, nos va a dar esa capacidad de poder trabajar en entornos sin el problema y la limitación de que se me acaba el disco y ahora qué hago con él y la máquina virtual no la puedo apagar, necesito seguir trabajando. Sé que muchos de vosotros, pues bueno, os surge con incluso el WSUS, cada vez más actualizaciones, los service packs se agregan. Se nos llena el disco, tenemos que estar redimensionando y no podemos, puesto que a lo mejor tenemos que pararlo. Y bueno, el WSUS no es un entorno crítico, lo podemos parar, arrancarlo, pero si en otros elementos como puede ser un Exchange, el grupo de almacenamiento me llena todo mi espacio de disco, lo tengo que apagar, pero evidentemente sabemos la criticidad de un servicio como el de correo electrónico, pues bueno, una solución bastante interesante, la cual se nos ofrece actualmente y con ella podemos dotar de esta capacidad de funcionalidad que nos vendrá muy bien en determinadas circunstancias y casos. Bueno, recuperamos nuevamente nuestras diapositivas, vamos a seguir viendo con mejoras. Una también, la última, pero por ser la última no es baladí su funcionalidad, sino que también adquiere funcionalidades importantes. Bueno, pues en este caso, el Virtual Switch. El Virtual Switch amplió sus funcionalidades de forma muy significativa en la versión 2012. En la versión 2012 se incluyeron algunas funcionalidades de seguridad, como por ejemplo la protección del puerto, DHCP Snooping, una serie de funcionalidades que, bueno, aquellos que trabajamos en seguridad en redes, pues protecciones contra ataques en redes de datos, pues las veremos como algo significativo. Incluso se implementó un mecanismo de ACL basado en un puerto, aplicado al switch, pero no basado en puerto, sino que era aplicado pues en capa 3, podía bloquear
o permitir conexiones de una IP de origen a una IP de destino o viceversa. Bueno, pues en el caso de el Virtual Suite, que incorpora la versión de Windows Server 2012 R2, se amplía la capacidad de aplicar ACLs ya no solamente pues de IP de origen y IP de destino en capa 3, sino también podemos hacer uso de capa 4, capa 5, trabajando con protocolos de tipo TCP/UDP, y también definir puertos de tal forma que podemos permitir o denegar el acceso desde mi sistema o hacia mi sistema, desde una IP hacia un puerto concreto, incluso pudiendo establecer pesos en cuanto a las capacidades. Esto evidentemente no hace más que unir una funcionalidad que ya tenemos, que es la del firewall en el equipo, mi firewall de tipo host bastion, donde yo puedo bloquear tráfico que puede entrar o salir. Pero muchas veces, y en esto, pues bueno, los sistemas de seguridad los pensamos a veces también desde el punto de vista de la red, y para qué hacer llegar un tráfico innecesario al dispositivo y que sea el dispositivo el que, el servidor, el puesto de trabajo, el que tenga que rechazar ese tráfico, cuando lo puedo bloquear directamente en el suite, evidentemente mejorando en este sentido todo el ancho de banda general de todo mi sistema. Bueno, pues puedo aplicar las ACLs por puerto directamente en el Virtual Switch que incorpora UPnV, y de esta forma, de una otra forma, mejoramos también la calidad del servicio que estamos dando al rendimiento de la red en cada una de las máquinas virtuales, haciendo que el suite pueda bloquear directamente y descartar y rechazar tráfico de red que en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, debería llevar al servidor. No es ni más ni menos que una extensión a la propia funcionalidad del firewall que podemos aplicar en el sistema operativo y poderlo llevar y controlarlo directamente en el sistema de IPv. Como bien veis ahí en pantalla, ¿cómo se hace ese control? Pues a través de nuestro querido PowerShell, cada vez cobra más peso y aquí cobra un aspecto muy significativo. No hay herramienta gráfica a través de la consola de administración de IPv para poder aplicar estos controles de entrada y salida de la información basada en puertos, sino que hay que realizar las implementaciones de aquellos comandos que podemos hacer uso a través de PowerShell para realizar la activación o la eliminación de aquellos controles de ACLs basados en puertos para capacidad de control de protocolos en capa 4 y 5. También se amplía como funcionalidades el balanceo de carga en red dinámica, otra serie de soportes como el RSS sobre SRV y OV, y luego pues bueno, una serie de mejoras, sobre todo para el seguimiento de acciones que están realizándose en nuestro suite, en nuestro puerto, y podemos realizar trazas adicionales a través del comando netsh, pues para sacar una serie de informaciones importantes de qué está pasando, qué tráfico tenemos, qué tráfico no tenemos, y poder realizar ese análisis directamente en el suite de tráfico a través del comando netsh con salida y un análisis posterior de la información. Se basa fundamentalmente el Virtual Suite en todos esos aspectos mejorados que ya teníamos en Windows Server 2012, pero sin embargo nos han dado una serie de funcionalidades adicionales para dar mejor funcionalidad, no solamente a aspectos de seguridad, como puede ser la aplicación de ACLs basado en puerto, sino también aspectos de funcionalidad de rendimiento, como puede ser el balanceo de carga en redes dinámicas o el soporte de RSS, o incluso en trazabilidad a través de la implementación de SSH. De forma rápida, para ir completando, que queda un poquillo de tiempo y así dar un tiempo de margen a todas aquellas preguntas y respuestas que tengáis pendientes, pues bueno, básicamente mostraros qué es esto del Virtual Suite. Algunos ya lo conoceréis desde la versión 2012, donde se ampliaron algunas de las funcionalidades, y aquí lo que vamos a ver también es no solamente esas funcionalidades, sino también esos aspectos de mejora del sistema. Bueno, pues si vemos aquí, tenemos nuestra máquina virtual. Si sacamos los aspectos de configuración, aquí tendríamos algunos de ellos, bueno, incluido el de adaptador de red. Y aquí tendríamos una serie de características avanzadas que podemos habilitar o deshabilitar. Algunos de los elementos ya aparecen con la versión previa de Windows Server 2012 y otros son de los elementos que podemos configurar. Si bien es cierto que, como os comentaba previamente, pues necesitamos, por ejemplo, que determinadas funcionalidades como la asignación de puertos las tengamos que realizar a través de PowerShell. Bueno, por mi parte, en cuanto a la presentación de lo que es el producto, estas nuevas mejoras, poco más. Evidentemente hay mucho que decir, son muchas las mejoras, son muchas las capacidades.
Con el tiempo las iréis viendo, se irán probando. Las pruebas que hemos realizado en Sidertia Solution nos han resultado muy satisfactorias. Son mejoras que evidentemente las vemos que pueden repercutir muy significativamente y de forma beneficiosa en nuestros clientes, y evidentemente lo vemos como un avance significativo. Vais a tener en las diapositivas una serie de recursos técnicos donde se tratan muchos de los temas que he visto a día de hoy. Como estas diapositivas las tendréis a posteriori disponibles, una vez que se haga ya público este webcast para todo el mundo, pues bueno, ya tendréis ahí toda la información, tendréis también las diapositivas, con lo cual podréis llegar a ellos. Comentaros también que los webcasts no acaban. La semana que viene y la siguiente todavía continuamos. Pasamos de escenario ya no solamente de Windows Server 2012 R2 con sus novedades, sino a otro escenario también en el cual vemos las funcionalidades de System Center 2012 R2, en este caso enfocado a un aspecto muy significativo que bueno, lo vemos como una mejora, como una ventaja desde el punto de vista del cliente, como otra forma de interpretar también cómo podemos basarnos en la nube, pero a efectos internos, en el tratamiento desde el punto de vista de la empresa, con mis departamentos, con la asignación de recursos. Pues bueno, nos quedan aquí 4 webcasts por delante donde no solamente veremos las novedades que incorpora System Center 2012 en su versión R2, con toda su gama de productos, Orchestrator, Data Protection Manager y toda esa serie de elementos, sino también pues vamos a sacar partido de este nuevo concepto de nube, ya no la nube que conocemos, la nube pública, sino la nube privada, de cómo sacar partido de una nube desde el punto de vista de nuestra empresa. Bueno, es posible que también, ya digo, pues bueno, el equipo de Sidertia, pues nos iremos rotando para dar los diferentes webcasts, y bueno, la semana que viene, el martes, tendréis un nuevo evento con nosotros. Por mi parte, nada más. Agradeceros si tenéis ahí mi contacto, pues nuestro contacto para cualquier otra cuestión que podéis plantear. Sí, muchas gracias, Juan Luis, por tu webcast, que la verdad ha estado muy bien. Por aquí hay algunas preguntas que, si quieres, te voy lanzando, que han ido apareciendo a lo largo de la presentación, pero para no interrumpir las hemos dejado ahora para el final. Empezando ahora prácticamente las últimas hacia adelante. Nos comentaba JJ que si el modo de sesión mejorada podría decirse que es algo parecido al viejo comando mstsc/admin. Sí, tiene ciertos aspectos comunes. Evidentemente hay algo importante. Es decir, se han mejorado con determinadas capacidades para dotarlo de mayor seguridad. Es cierto que en cuanto a aspecto fundamental de tratamiento y a lo que nosotros entendemos y lo que vemos, evidentemente es muy similar. Lo que sí ha mejorado son capacidades internas que son las que no vemos. Es decir, la integración, el acceso y la información es lo que no vemos. Pero a efecto visual, a efecto de administración, sí es cierto que es muy parecido al comando de MSCTC en su modo admin. Y comentar también si existe algún comando de PowerShell o a través de la línea de comandos que se puede invocar y que no sea hacerlo como has hecho tú a través del menú disponible. Sí, también se puede realizar cualquiera de las acciones que tenemos para realizar a través de las tareas de administración, a través de la consola de administración, se pueden llegar a invocar a través de PowerShell. Única y exclusivamente habría que buscar el comando correspondiente y realizarlo. Pero ya digo, cualquier acción que se pueda realizar a través de consola está disponible a través de PowerShell, y realizarlo, pues por ejemplo, en un entorno de script para múltiples máquinas no había ningún problema. Vale, muchas gracias. La otra pregunta por aquí sobre las migraciones de las máquinas virtuales. Comenta Juan Antonio que qué herramientas de migración son eficaces para migrar una máquina física a una máquina virtual. Bueno, en este caso, con System Center Virtual Machine Manager tenéis un entorno completo. No obstante, Microsoft tiene soluciones adicionales para realizar una conversión de máquina física a un convert, para realizar la migración. Aunque ya digo, en un entorno de empresa, lo idóneo sería utilizar Virtual Machine Manager como un entorno para realizar la conversión de elementos físicos a elementos virtuales. Ya digo, no obstante, Microsoft, ya digo, tiene soluciones alternativas disponibles y gratuitas para realizar esa conversión de máquinas virtuales en máquinas físicas. También me han hecho preguntas sobre, a la hora de, bueno, en este caso sobre las exportaciones. ¿El proceso de exportación hace una snapshot de la máquina virtual mediante VSS?
Dice que lo Sí. pregunta porque ciertos servicios no toleran bien dichos snapshots y requieren de un driver específico de VSS. Sí, no, en este caso no utiliza Shadow. Utiliza un sistema especial basado en los sistemas de integración. Es decir, utiliza un elemento propio. No hemos podido probarlos desde Sidertia en todos los entornos, evidentemente no ha habido tiempo para ello, pero es cierto que en casi todos los entornos de pruebas en los cuales hemos realizado pruebas de laboratorio, entornos controlados que nosotros manejamos desde Chain y demás, evidentemente no ha habido problemas. No sabemos las circunstancias de todos los entornos. Es decir, es posible que podamos encontrar problemas puesto que no está absolutamente todo probado. Nosotros no hemos podido realizar pruebas de todos nuestros entornos, pero en aquellos elementos que hemos probado, en algunos críticos, incluidos sistemas de SQL, no hemos tenido problemas, digamos, de índole significativos con el proceso de exportación. Pero ya digo, no descarto que siempre se pueda dar un fallo. Conocemos que esto es informática y en informática cualquier casuística se puede llegar a dar. Bueno, otra pregunta por aquí. Cuando estabas comentando sobre el modo de sesión mejorada para las máquinas virtuales, comentaba Ángel, bueno, más que comentar, preguntaba si se puede inhabilitar por razones de seguridad la posibilidad de mapear los recursos locales y si se pueden definir perfiles de seguridad asociados a estas características. En principio, los perfiles de seguridad de momento no están definidos de forma gráfica. Creo recordar que tampoco lo puedo afirmar al 100% de que sí existe la posibilidad de realizar algunos bloqueos a nivel de PowerShell. Pero ya digo, no es una cosa que lo pueda asegurar al 100%, sino que creo que es algo que sí he visto que se encuentra disponible. Aunque ya digo, no estaría disponible a través de herramienta gráfica. A ver qué más preguntas hay por aquí. También, ya volviendo al principio de la conversación sobre los nuevos tipos de máquina virtual, entre la máquina virtual de generación 1 o generación 2, comentaba Ángel que si existe algún caso en el que sea preferiblemente mantener la versión anterior y utilizar una generación 1 en lugar de las novedades que trae la generación 2. Yo, sinceramente, para máquinas virtuales Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2, recomiendo generación 2. Fundamentalmente, además, aspectos de rendimiento y la posibilidad mejorada de hacer uso de un arranque seguro y poder levantar una tarjeta de red ya no de ámbito tradicional, sino un adaptador sintético de red con todas las capacidades que eso me reporta, poder trabajar en IPv4 y IPv6, si así lo deseo, y poder lanzar una imagen simplemente a través de la red sin ningún problema. Yo personalmente le veo ventajas. No me he encontrado y tampoco he visto situación en la cual a día de hoy pudiera llegar a ser mejor utilizar una generación 1 para una máquina de Windows 2012 R2 o de Windows 8.1. Personalmente me inclino por el hecho de que utilizaré generación 2. Vale, a ver qué más preguntas hacemos por aquí. Hablaba a la hora de, cuando has comentado el sistema de activación de las máquinas virtuales, comentaban que si se emplean máquinas virtuales de prueba, que normalmente al ser de prueba no realizan la activación, ¿supone un problema la activación automática en esos casos? No supone un problema. Hay que ver única y exclusivamente el entorno en el que nos encontramos. Como bien he comentado previamente, eso está pensado para entornos de data centers server y evidentemente está pensado fundamentalmente para entornos de producción. No contemplamos en este caso la situación de que pasa un entorno de preproducción, puesto que son máquinas que no van a llevar licencias, no sé bajo qué mecanismo, o en el caso de que sea un entorno de preproducción, que sea definitivo, llevará sus licencias y evidentemente el sistema de activación también será aplicable sobre ellas directamente. Hay que ser consciente de un hecho importante, que bueno, que a veces lo obviamos, que el hecho de tener adquirido una licencia de Data Center Server me permite montar N máquinas virtuales, con lo cual realmente... Quiero comentar que una vez que tienes Windows Server 2012 Data Center, las capacidades de licenciamiento de virtualización te permite desplegar todas las máquinas virtuales que quieras. Si esas máquinas son Windows Server 2012, se activan automáticamente sin necesidad de un licenciamiento extra por efectivamente. el producto. La limitación sí se encuentra en la versión estándar, porque la versión estándar está limitada a una máquina virtual, en este caso. Máximo. Pero ya digo, en el caso de Data Center Server no hay problema, puesto que se admiten N
N máquinas virtuales, puesto que es un objetivo fundamental. Windows 2012 supuso una referencia de cambio muy importante en cuanto al licenciamiento con respecto a Windows 2008. Ahí teníamos la versión estándar, la versión Enterprise, la versión Data Center, y cada una aportaba algo diferente, pero es cierto que la estándar y la Data Center en el caso de 2012 son muy similares. Se puede montar un entorno de clustering con una versión estándar, aunque quizás no sea el referente o lo más normal. Pero realmente lo que cambia fundamentalmente entre una versión y otra es el número de máquinas virtuales que puedes llegar a levantar entre la versión estándar y la versión Data Center Server. Con lo cual, pues bueno, si tenemos una Data Center Server y vamos a tener numerosas máquinas virtuales, no hay ese problema de licenciamiento. Hay que tener presente, eso sí, el licenciamiento basado en el número de procesadores físicos y demás, pero bueno, son aspectos ya de temas de licenciamiento. Vale, también preguntaban, que esta la respondí yo mientras hablaba, sobre el soporte oficial a Red Hat Enterprise Linux 6. Entonces, la rama 6 de Red Hat. Y bueno, he puesto en las respuestas la información ahora mismo que dispone de Red Hat, que solo está disponible la 5.9. Efectivamente. De forma oficial. Sin embargo, si se desea utilizar la 6.0.6.3, pues Microsoft sí da soporte a la parte de los Integration Services, pero cualquier otro problema no estaría soportado. No estaría soportado únicamente Microsoft, lo notificaría a Red Hat, pero no habría un soporte especial como lo podría ser la 5.9, que directamente lo soporta Red Hat. Es verdad que dicho soporte ahora mismo se está trabajando para que también la rama 6X esté soportada oficialmente por Red Hat. Vale, y perfecto. Estas son las que tenemos por aquí. Creo que hay algunas nuevas. A ver si las puedo ver. Sí, he visto aquí una que pregunta J.D. Buezo que si se puede migrar una máquina de generación 1 a generación 2. No. Cuando se genera una máquina de una generación, no puede migrarse a la otra generación. El proceso es definitivo. Habría que desmontar o generar la nueva máquina, evidentemente manteniendo, eso sí, el disco VHDX, pues bueno, tendríamos la capacidad, pero no puede pasarse de una generación a otra generación. Aunque sea un proceso de upgrade, no existe ni un downgrade ni un upgrade. Hay por aquí también alguna más de Jonathan sobre, a ver, si existe documentación del proceso para las mejores prácticas a la hora de instalar sistemas operativos en producción con alto volumen de carga, tipo de discos, formato de discos, archivo de sistema y demás. Existía para Windows Server 2012. Desconozco de momento su existencia para la versión R2. No sé si estarán esperando, si estarán realizando ya pruebas. De momento desconozco la existencia, que eso no implica que no pueda existir, que es posible que exista, pero vamos, yo personalmente desconozco la existencia todavía de toda esa información de buenas prácticas en la implementación de Hyper-V R2 existen en la versión de Hyper-V en su versión 2012. Y no sé si ahora mismo todavía esa información probablemente se haga No es pública. Hasta que se haga, una vez que esté la disponibilidad general del producto. Pero probablemente las prácticas que se recomiendan para Hyper-V en Server 2012 serán muy parecidas a R2, con a lo mejor algún cambio, pero la mayor parte del contenido será aplicable. Vale. Hay una pregunta que pregunta Andrés, que si la exportación es igual a un copy y paste del disco de la máquina virtual. No, hay unas diferencias importantes. Cuando realizo una copia del disco, únicamente me estoy llevando el disco, pero no me estoy llevando la configuración de toda la máquina virtual con todas sus implicaciones. Es decir, el número de procesadores, la capacidad de almacenamiento, de número de discos que tenemos, también, por ejemplo, la configuración de la memoria, si es dinámica o no es dinámica. Toda esa información me la llevo cuando realizo el proceso de exportación o cuando estoy migrando una máquina virtual de un host a otro host. ¿Vale? Entonces, sí hay unas diferencias importantes entre realizar un copiado única y exclusivamente de los discos o realizar una exportación donde no solamente me llevo los discos, sino también la configuración en sí de la propia máquina virtual por si quiero recrear toda esa información. Vale, preguntan que si la URL de Technex también... Os lo puedo comentar. Esta URL ahora mismo se está utilizando, esta otra planificación de la serie que está realizando Silvia a los webcasts. Sirve para registrarse y cuando finalice se incluirá la información con las slides y con los enlaces para el vídeo. Así que es esa página. Podéis acceder en cualquier momento
para consultar los vídeos pasados o registrarlos en los que vengan en el futuro. Más o menos el tiempo de publicación desde que finaliza un webcast hasta que está disponible bajo demanda el vídeo es aproximadamente un día o menos, pero si entráis y no lo encontráis disponible, dejáis pasar un poco de tiempo que aparecerá. Y las slides poco a poco se irán actualizando también. Pero este es a la URL. Ok. Me pregunta JJ si hay algún tipo de metering de tráfico para la réplica de máquinas virtuales y así ya puedo finalizar el tiempo en sincronizaciones. ¿Y cuál es el rango de tiempo que se puede personalizar? En cuanto a la personalización, tienes de 10 segundos en adelante, ¿vale? Para los procesos de realizar la replicación entre hosts para máquinas virtuales. Y ahora mismo el metering de tráfico se puede utilizar el tracer que os comentaba que se puede realizar a nivel de suite, a nivel de adaptador, y con lo cual ahí sí podemos saber cuál es el tráfico que está pasando. También hay que tener presente que en las funcionalidades de la versión previa de 2012 se incorporó también la funcionalidad de hacer un port mirroring, es decir, de la replicación de un puerto de una máquina virtual en otra máquina virtual, con lo cual si necesitáis hacer elementos de monitorización y no lo queréis instalarlo sobre la máquina virtual, siempre podéis replicar todo el tráfico de un puerto sobre otro puerto diferente asignado a otra máquina virtual y ahí realizar el proceso de metering sin ningún problema. Vale, Manco. Sí, he visto por aquí una pregunta relativa a... Se me ha ido. Bueno, era una pregunta, no he acabado de leerla completamente. Era de si se podía... si en los entornos de suite aplicados a puertos existe la... Aquí está, ya he recuperado la pregunta de Ángel. He visto que los parámetros de las ACL se definen como VNM server, por lo tanto, las ACL se definen y se aplican en base a cada VM. Sí, efectivamente. Yo puedo definir las máquinas virtuales y se pueden asignar o bien a todo un adaptador completo, o bien la puedo asignar también a cada máquina virtual de forma independiente, al igual que haría como si estuviera asignando a su adaptador físico, pero también se pueden aplicar las ACLs a nivel de suite. He sacado únicamente una muestra de cómo es el parámetro, un ejemplo de parámetro de PowerShell. Evidentemente el comando, el CML da para mucho y ofrece mucha versatilidad en cuanto a la funcionalidad. Aquí también pregunta Juan Antonio si el Hyper-V Server 2012 R2 tiene alguna limitación con respecto al rol de Hyper-V que se incluye en Windows Server 2012 R2. A ver, una pregunta que está al final del todo. Sí, es básicamente... Si tiene alguna limitación respecto a las versiones de Hyper-V. No, bueno, al final como en todos los productos, tanto la versión de Microsoft Hyper-V, que supongo que es a la que se refiere, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2, es igual en cuanto a funcionalidad. Efectivamente, lo que cambia realmente es única y exclusivamente el entorno de sistema operativo, puesto que el Windows Server 2012 me va a dar otras funcionalidades, cosa que el Microsoft Hyper-V solamente me ofrece la funcionalidad de Hyper-V, pero en base es la misma. No tiene limitaciones y las capacidades son las mismas, la puedo gestionar desde Virtual Machine Manager y me ofrece las mismas funcionalidades. Sí, además es totalmente gratuito. Efectivamente, sí. Lo podéis probar sin ningún problema y utilizarlo. Únicamente en entornos de producción te en cuenta el modo de licenciamiento. Es decir, eso de que sea gratuito el Microsoft Hyper-V no implica que las máquinas virtuales no haya que licenciarlas. Sí, eso sí, el Hyper-V es gratuito, pero lo que se ejecute por encima tiene que tener su correcto licenciamiento. Efectivamente. Bueno, Andrés por aquí, da las gracias por el podcast. Sí. He visto aquí algunas de Marcos, de Andrés y demás. Pues nada, agradeceros también el que hayáis estado por aquí conmigo y bueno, hayáis estado aguantando durante esta hora. Y nada, no sé si dejarlo, puedo facilitar mi dirección de correo electrónico por si alguno se quiere poner en contacto, independientemente de que tengamos ahí también la cuenta de info@sidertia.com. Mi dirección es... Samuel tenía por aquí una pregunta. Vale, claro. A ver, ¿Se puede forzar más de un failover o failback de manera simultánea con la réplica? Son dos cosas diferentes, es decir, una cosa es la réplica y otra cosa es el failover, failback. ¿Vale? El proceso de failover está pensado para entornos de clúster de alta disponibilidad por conmutación por error y bueno,
es independiente del proceso de réplica. El proceso de réplica es un proceso más manual que no está pensado para un entorno de salto de máquina virtual de un sistema a otro sistema. Es compatible y si se puede forzar más de un failover, es factible realizar ese proceso de failover con más de una máquina virtual. De hecho, tenía por ahí, lo que pasa no me acuerdo el dato, en su momento sí lo supe cuando hice presentaciones de Hyper-V, de cuál era el número de failover que se podían hacer de forma simultánea en un entorno de alta disponibilidad. Pero ahora mismo ya digo, no recuerdo ese dato de memoria. Pero digo, era significativo sobre todo porque con respecto a la competencia había una ventaja importante en el número de máquinas. Vale, me acuerdo de acordar, bueno, lo acabo de sacar en un entorno que tengo. En Live Migration simultáneas con 1 gigabit es ilimitado y en Live Migration simultáneas en 10 gigabit es ilimitado. ¿Vale? Es decir, no hay esa limitación a la hora de realizar un proceso de failover file pack a partir de Windows Server 2012 en su versión Hyper-V. Creo que no hay más preguntas. Si alguien alguna pregunta que aproveche ahora. No obstante, como comentaba, cualquier cosa que quiera alguno o cualquier cosa que pueda realizar, mi correo electrónico es jlrambla@sidertia.com y ahí estaré, pues bueno, agradecido de poder responder en la medida de lo posible. Siempre intentamos sacar un poco de tiempo, ya digo, jlrambla@sidertia.com y cualquier pregunta que tengáis disponible, pues bueno, ahí estará. Muchas gracias a todos los que estáis dando el agradecimiento, a Jordi, a Iñaki, a Tomás, y como tal, pues bueno, también gracias por haber estado hasta esta hora también conmigo. Bueno, Tomás. quería comentar algunas cosillas por aquí, sí, que seguro que